servidor que iniciar, ya estaban, créanme que de verdad creo que va a llegar un momento en que tengo que parar, porque hay que darle oportunidad a los jóvenes, pero mientras sienta esta emoción de tenerlos, aunque sea virtualmente, gracias por tener esa paciencia, ¿verdad? Otto René, qué gusto me da saludarte. ¿No tienes conectado tu audio, Otto René? ¿Qué tal? Buenas tardes, licenciado. Gusto saludarte. ¿Desde dónde nos estás viendo? Estoy en mi apartamento. ¿En dónde? En la zona 5, Ciudad de Guatemala. Allá. ¿El año pasado fuiste mi estudiante? No, la verdad no, pero esperamos aquí. Es que me cambié de sección, pero pues aquí estamos para seguir conociendo más sobre el derecho, ¿verdad? Excelente. ¿Puedo preguntarte qué te hizo estudiar Derecho, Otto René Bolaños? Sí, pues la verdad, me llama la atención, pues, ayudar a personas que no tienen conocimiento de sus derechos y de alguna manera, pues, que estas personas reciban, pues, solución a sus problemas, ¿verdad? Siempre de la manera pacífica y poder servir al mundo, ¿verdad? En el ámbito del derecho civil y mercantil me llama la atención. Excelente. ¿Qué tienes en tu mano izquierda, Otto René? Mi lapicero y mi cuaderno. Ah, ¿eres diestro con la izquierda? ¿Eres diestro o eres derecho? No, soy derecho. Ah, eres derecho, ya. Te digo eso porque primero te agradezco que hayas encendido tu cámara. Es algo. Hola, Maydelin también, Manuel de Jesús también. Gracias por encender tu cámara. Eso me motiva más a conocerlo. ¿Tú tienes algún problema con tu vista, Otto René? No, ninguno. Ninguno. Entonces, mírame a los ojos. A ver, mírame a los ojos. Quiero verte. Eso, ahí. El abogado, si quieres ser buen abogado, comencemos por ahí. La vista, eso es muy importante cuando tú te dirijas a las personas, porque entonces al verte los ojos te van a saber que efectivamente los estás ayudando porque crees en ellos, pero tenés una mirada ya, no de desafío, pero sí es importante. El abogado tiene un lenguaje corporal, que no solo con la mano derecha, por eso te decía, ¿y qué pasó con tu mano izquierda? Tienes que aprender corporalmente. Vean qué daño es la no presencialidad. ¿Qué daño? Sí. Porque no es porque uno quiera ser un excelente profesor, no, pero uno ve, observa y hasta en la forma en que se sientan, en la forma en que participan, uno va corrigiendo ciertas muletillas que todos tenemos sin darnos cuenta, ¿verdad? Entonces, bienvenidos, les doy la más cordial bienvenida a todos, me da mucho gusto, de verdad. Apenas, ¡ay, híjole! Ya se conectaron más que la clase anterior, 180, híjole. Pregunto, de todos los 181 que están conectados ahorita, ¿alguien, aparte de Otto René, que no fue mi estudiante en Derecho Constitucional, hay alguien más? Maydelin, puedes hablar, no hay problema. Buenas tardes. Yo tampoco he sido su alumna aún. ¿Cómo no? Correcto. Bienvenida. Bienvenida, al igual que Otto. ¿Alguien más? ¿Alguien más? Manuel de Jesús. Sí, tampoco yo no he tenido ese privilegio.
No, para mí es el privilegio, Manuel de Jesús, al contrario. Ustedes me honran con su presencia y lo único humildemente que puedo devolverles es lo poco que sé. Lo poco que sé se los voy a trasladar. Me preocupa porque están en cuarto semestre y estamos hablando de un curso terrible como es Derecho Procesal Constitucional, donde vamos a estar constantemente hablando de amparos, de exhibiciones personales y de inconstitucionalidades de leyes a casos concretos o de carácter general, cuando traen una mala base de teoría del proceso, cuando todavía no han cursado ningún procesal civil y mercantil, procesal penal, procesal laboral, procesal administrativo. Y vamos a comenzar con el papá de todos los procesales, el procesal constitucional. Entonces, si se dieron cuenta, espero que no los decepcione, ya el día de hoy en su Classroom ya les subí 2 tareas. Les subí un documentito que se llama La defensa de la Constitución. Juntamente, aquí está, ya todo el documento está subido ahí con ustedes en Classroom. Ahí dice comprobaciones de lectura. Van a ser 4 comprobaciones de lectura. La defensa de la Constitución, las incidencias del amparo, la exhibición personal y los sistemas de justicia constitucional. En su momento se los haré subir y cada uno de esos documentos lleva sus respectivas preguntas. En este caso, el documento de la defensa constitucional apenas tiene 37 preguntas que se van a responder con la lectura de los documentos, del documento que ustedes ya tienen en su Classroom. Y también, aunque ese tiene fecha 18 de julio, pero como casi no le puse instrucciones a ese, entonces le subí la primera hoja de trabajo. Y ahí están las instrucciones claras que van a regir a todos los documentos que le suba. Son 13 hojas de trabajo, 13. ¿Y de dónde salen esas 13 hojas de trabajo? De esta ley que se denomina Ley de Amparo, Exhibición Personal y de Constitucionalidad. Para quienes fueron estudiantes de las secciones J, L, el semestre pasado en Derecho Constitucional, y que lograron comprarla, adquirirla, ya no la compren. Es la misma la que vamos a seguir usando. Para los que no fueron mis estudiantes, por favor, esto sí es importante, este es nuestro machete. No solo nuestra Constitución Política de la República de Guatemala, esa sí la tenemos que tener a la mano. No solo la ley del organismo judicial, que también ya la tienen, el Código Penal, el Procesal Penal, leyes que usted tiene. Ahora esta, pero necesito de esta, y no es porque esté ganando comisión, les aclaro, no estoy ganando ninguna comisión, esta es de la editorial Fénix. ¿Por qué esta? Si otras leyes de la ley de amparo cuestan 25 quetzales, 30, esta cuesta 70 quetzales. 70 quetzales. Hoy llamé precisamente a un teléfono y anoten dónde la pueden adquirir. La ley cuesta 70 quetzales. Si ustedes quieren que se las vayan a dejar a su domicilio, si es en el departamento de Guatemala, no. Hoy acabo de hablar Lourdes y les voy a dar la información fidedigna de la información que me dieron. La ley cuesta 70 quetzales. Pero si tú vives dentro del departamento de Guatemala y quieres que te la vaya a dejar a tu casa, son 30 quetzales por el envío. Si tú vives en cualquiera de los restantes 21 departamentos, son 40 de envíos. Pero
Si quieres comprarla personalmente, apunte en esta dirección. Apunte en esta dirección, por favor. Avenida Las Américas. Insisto, no estoy ganando nada de comisión. Nada de comisión porque no soy transero, no me gustan esas cosas. Avenida Las Américas, 6-78, zona 13. Segundo nivel, local 15, edificio el 1, teléfono, muchas gracias, Yeldin, teléfono 22-93-26. Atienden de lunes a viernes de 10 a 18 horas y los días sábados de 9 a 1 de la tarde. Repito, Avenida Las Américas, 678, zona 13, segundo nivel, local 15, edificio el 1, teléfono 22-93-93-26. De 10 a 18 horas, de lunes a viernes y sábados de 9 a 1. El precio es de 70 quetzales. De 70 quetzales, porque eso me lo confirmaron hoy. Y es más, por la emergencia tuve que apuntarlo atrás de mi ley, ¿ya? Porque yo tengo esta edición del año 2020. Y esta edición del mismo 2020 es el mismo contenido que tiene la reimpresión del 2022. Es la reimpresión a la 6ª edición. Eso sí, por favor, es el único gasto que les pido que lo hagan, que hagan el esfuerzo. Cuesta 70 quetzales. No va a haber gasto alguno más. Aparte, la ley de amparo, ¿verdad, licenciado? Ley de amparo, exhibición personal y de constitucionalidad. Para quienes fueron mis estudiantes en las secciones del Derecho Constitucional y la compraron el año pasado, ya no la compren, es la misma. ¿Por qué les pido de favor que compren esta ley? Porque en las 13 hojas que les tengo de trabajo, saqué 237 preguntas de los 193 artículos. 237 preguntas. Y de esas preguntas que ustedes van a trasladar a su texto paralelo, por eso, aunque esta tenga fecha 20 de julio, porque estas se las tenía que mandar la hoja de trabajo el miércoles, pero como aquí están las instrucciones, se las voy a leer de una vez. Hoja de trabajo número 1, instrucciones. Las presentes instrucciones regirán para las restantes hojas de trabajo y también para por supuesto, las comprobaciones de lectura, por lo que no se estarán repitiendo en las restantes hojas. Preste atención a las mismas para evitar malos entendidos. Debe comprar un cuaderno de 100 o más hojas. Los que dejaron un cuaderno de 200 hojas a la mitad en su texto paralelo de Derecho Constitucional pueden continuar allí su texto paralelo de Derecho Procesal Constitucional. Debe comprar un cuaderno de 100 o más hojas con o sin líneas y deberá transcribir las preguntas a mano con lapicero de un color y responder a mano con lapicero de otro color. Es decir, si usan preguntas en azul, pues contesten en rojo o en verde, en amarillo. Lo importante es que haya contraste. Denominará su cuaderno debidamente identificado, nombres y apellidos completos, su número de carnet, la sección, como texto paralelo. Y en él transcribirá todas las preguntas. Su fuente de consulta, en primer lugar, la Constitución Política de la República de Guatemala, la Ley de Amparo, Exhibición Personal y de Constitucionalidad, editada por el Centro de Análisis y Actualización Jurídica, CEANAG, 6ª edición, o bien la reimpresión a la 6ª edición, editada en el presente año,
probablemente consultará también la ley del organismo judicial. Tome en cuenta que las preguntas planteadas en sus hojas de trabajo, así como en las comprobaciones de lectura, serán utilizadas para realizar sus exámenes parciales, final y de recuperación. ¿Estamos claros en ello? Pregunto. Sí, licenciado. Sí, licenciado. Muy bien. Licenciado, buenas Sí. tardes. Una pregunta. Entendí bien que decía ahí un cuaderno, pero no sé si se me hará más fácil utilizar hojas en folder. Eso, Miriam, eso ya queda a discreción tuya. Ok, gracias. Eso se va a calificar. Hoy mismo les voy a dar la fecha de calificación de todo su texto paralelo, es decir, de las 4 comprobaciones de lectura y de las 13 hojas de trabajo. En esas 13 hojas de trabajo vamos a masticarnos despacio la ley de amparo y exhibición personal. Nos vamos a masticar el auto acordado 1/2013 que se refiere a la competencia en materia de amparo y nos vamos a masticar el acuerdo 1/2013 que también está en esa ley, están en esa ley que se refiere a las disposiciones complementarias y reglamentarias de la ley de amparo y exhibición personal y constitucionalidad que se pusieron en vigencia, entraron en vigencia en enero del 2014, que después de 23, 24 años de estar la ley de amparo, el decreto 1-86, funcionando y se dieron cuenta que teníamos que auxiliarnos de acuerdo con el artículo 7 de la ley. El artículo 7 dice aplicación supletoria de otras leyes. Entonces dice, en todo lo previsto en esta ley se aplicarán supletoriamente las leyes comunes interpretadas en congruencia con el espíritu de la Constitución. ¿Qué pasaba? Esta ley, la ley de amparo, exhibición personal y de constitucionalidad, entró en vigencia el mismo día que entró en vigencia la Constitución Política de la República de Guatemala, que entró en vigencia la ley electoral y de partidos políticos. ¿Qué fecha es? ¿Se recuerdan? A ver, pilas. 14 de enero de 1986. 14 de enero de 1986. Esas 3 leyes constitucionales entraron en vigencia el mismo día, porque fue la misma Asamblea Nacional Constituyente, la que las creó, ¿ya? Entonces, entraron en vigencia, ay Dios, estas cosas, hombre, no sé cómo quitar esto. Es propaganda, no sé cómo hacerle. Ay, ya se fue. Bueno, entraron en vigencia esas 3 leyes constitucionales creadas por la misma Asamblea Nacional Constituyente. Y 86 para el 96, 10 años. 86 para el 96, 10 años. Para el 2006, 20 años. 2007, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 27 años después, una Corte de Constitucionalidad que estaba integrada en el año 2013 se da cuenta de todas las falencias que la ley original tenía. ¿Por qué? Porque nosotros cada vez que interponíamos, por decir algo, una acción de amparo, ahorita te doy la palabra a Freddy, solo que no se me vaya la idea, con mucho gusto. Cada vez que teníamos que interponer una acción de amparo, teníamos que auxiliarnos de esto, del Código Procesal Civil y Mercantil, y teníamos que irnos al artículo 61, donde dice, escrito inicial, la primera solicitud que se presente a los tribunales de justicia contendrá lo siguiente, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nos teníamos que ir al 106 y al 107.
como integración al 106 y al 107 nos teníamos que ir, porque en el 106 del Código Procesal Civil y Mercantil decía, contenido de la demanda. En la demanda se fijarán con claridad y precisión los hechos en que se funde, las pruebas que van a rendirse, los fundamentos de derecho y la petición. El 107, nos auxiliábamos también del 107, documentos esenciales. El actor deberá acompañar a su demanda los documentos en que funde su derecho. Si no los tuviere a su disposición, los mencionará con la individualidad posible, expresando lo que de ellos resulte y designará el archivo, oficina pública o lugar donde se encuentre almacenado. Y a veces teníamos que consultar un artículo de la ley del organismo jurídico para integrar nuestro memorial. Toda esa práctica del amparo hizo que esa judicatura, esa Corte de Constitucionalidad emitiera el Acuerdo 1-2013 y le llama así precisamente, le llama Acuerdo 1-2013 que está en la misma ley de amparo. Corte de considerando que de conformidad con el artículo 191 de la Ley de Amparo, Exhibición Personal y de Constitución para las situaciones no previstas, los que tienen esto, estoy leyendo la página 71, no previstas se aplicarán las disposiciones reglamentarias que la Corte de Constitución. 2, que durante la vigencia de la ley constitucional relacionada se emitieron las disposiciones reglamentarias y complementarias en las cuales. 3, que es necesario desarrollar normas que permitan agilizar la impartición de justicia, reducir los tiempos de respuesta y mejorar las vías de comunicación, Por tanto, con base en lo que concede los artículos 165 y 191 de la Ley de Amparo y Exhibición Personal, acuerda emitir las siguientes disposiciones reglamentarias y complementarias a la Ley de Amparo, Exhibición Personal y de Constitución. Es como un chivo que le dicen a los abogados, los de la Corte, mire, señor abogado, no sea bruto. Por eso es que le declaramos su amparo sin lugar, frívolo, improcedente, porque usted no sabe integrarlo. Usted no se pone las pilas. Y rechazos de amparo. Entonces, en el artículo 10 de ese acuerdo, le dan el chivo a los abogados litigantes de amparo. Dice 10, solicitud inicial de amparo. Para cumplir con los requerimientos de la Ley de Amparo, Exhibición Personal la solicitud de amparo deberá contener, dividida en apartados los siguientes. Y ahí están, en el artículo 11, solicitud inicial de inconstitucionalidad de leyes a casos concretos. En el artículo 11, solicitud inicial de constitucionalidad de carácter general. Y así les sirven en bandeja de plata a los abogados litigantes porque no sabían plantear un amparo. Y les ponían más trabajos a los jueces y les ponían más trabajos a los magistrados. Entonces crearon el Acuerdo 1-2013. Y ese acuerdo viene a subsanar todas las lagunas que la ley original tenía. Freddy, por favor, tienes la palabra en este momentito, disculpa. Gracias, Lick. Feliz tarde. Buenas tardes. Tenía una duda con lo que se estaba hablando ahorita. Hace hace unos meses estuve en una conferencia de un ex constituyente de los que escribieron la Constitución y estaba contando de que cuando se creó la Constitución se crearon 3 comisiones, una para escribir la Constitución, otra para la ley electoral y otra para la ley de amparo. Entonces la pregunta que le iba a decir es que si solo estas 3 necesitan Asamblea Nacional Constituyente para escribirse o hay otras leyes que también necesitan Asamblea. Tenemos la Ley de Orden Público que tiene carácter constitucional, la Ley de Emisión del Pensamiento, que tiene carácter de constitucional, porque también fue emitida por una Asamblea Nacional Constituyente. En Guatemala, solo 5 leyes tienen carácter constitucional, porque fueron creadas por una Asamblea Nacional Constituyente. Ley de Orden Público, por eso es que nuestro amado presidente, en el ejercicio del abuso del poder,
aquí les tengo el diario de Centroamérica, que lo fui a alcanzar. El diario de Centroamérica, en donde este es de fecha 22 de junio, donde el presidente emite el decreto 3/2022, de fecha 21 de junio del 2022, en donde en Consejo de Ministros declara estado de calamidad pública en los departamentos de Guatemala, Jutiapa, Jalapa, Santa Rosa, Chiquimula, El Progreso, Zacatepeques y Zacapa. ¿Ya? Ahí está las firmas de cuando es un decreto gubernativo. Ahí están las firmas de todos los ministros de Estado que refrendan la firma del mandatario. Aquí está la firma del mandatario, la cual es refrendada por todos sus ministros de Estado para que tenga validez este decreto gubernativo. Y luego el presidente, el Congreso de la República, en otro decreto, posteriormente con fecha 24 de junio, el Congreso de la República, por medio del decreto 3522, ratifica el decreto gubernativo número 322 de fecha 21 de junio del 2022, emitido por el presidente de la República. O sea, le da la validez a este acuerdo gubernativo dictado por el presidente del Consejo de Ministros para que surta efectos en todo el territorio nacional. Entonces, respondiendo a tus preguntas, solo 5 leyes constitucionales tenemos en Guatemala. La ley de emisión del pensamiento, la ley de orden público, la Constitución, la ley de amparo, exhibición personal y de constitucionalidad, y la ley del Tribunal de partidos políticos. Esas son las únicas 5 leyes de carácter constitucional. Todas las demás leyes son de carácter ordinaria, porque es el Congreso de la República el que las emite, las crea. También hay leyes reglamentarias que cada institución del Estado, atendiendo a sus necesidades, tiene a través de su departamento jurídico correspondiente, emitir los reglamentos respectivos para el mejor funcionamiento, entre comillas, de esa institución. Y esas son, de acuerdo a la jerarquía normativa, si te recuerdas, están las normas constitucionales, las normas ordinarias, las reglamentarias y las normas individualizadas, como es una sentencia judicial o una resolución administrativa. Si a ti el RENAP te emite una resolución de denegarte la inscripción de tu hijo o una rectificación de partida de nacimiento o un asiento, etc. Esa resolución administrativa es una norma individualizada. ¿Por qué? Porque solo te va a afectar a ti. Ya tendrás que usar los recursos administrativos correspondientes para expresar tu desacuerdo con esa resolución o una sentencia judicial. Te casaste o te casaste y el notario o el alcalde debe de enviar el aviso correspondiente al RENAP para inscribir tu matrimonio. Y resulta que no les da la gana inscribirte porque lo extraviaron. Y cuando vos vas al mes, mire, fíjese que preséntelo de nuevo porque se nos extravió. Tienes que llevarse, ¿no? O sea, esa es una resolución, una actuación administrativa, ese matrimonio. Y luego se van a divorciar. Si es un divorcio de mutuo acuerdo, esa sentencia afecta solo a esas 2 personas. Es una norma individualizada. ¿Estamos bien? ¿Te aclaro tu duda? Sí, Lick. Y antes, disculpe, otra pregunta, muy rápido. Es que este tema es muy interesante. También para las reformas también se necesita una asamblea, o no se necesita, si quiero reformar, digamos, esta ley. Ese es un tema lindo. No te voy a dar toda la respuesta porque dentro del tema de la defensa de la Constitución vamos a hablar de la rigidez constitucional.
¿Tú fuiste mi alumno el semestre pasado en Derecho Constitucional? Sí, sí. Ah, bueno. Entonces te recuerdas brevemente, con el perdón de quienes no fueron, te recuerdas brevemente que el artículo 278 habla de quienes tienen iniciativas de ley, quienes tienen iniciativa para reformar la Constitución. Sí. Bueno, el Congreso, el presidente, el Ejecutivo, la Corte de Constitucionalidad y el pueblo. Pero ese es el 277. El 278, ahí habla de una rigidez propiamente dicha. Es decir, para reformar ese artículo o los contenidos en el título segundo, capítulo primero, o sea, del 3 al 46, derechos humanos individuales, para reformar esos artículos del 3 al 46, es indispensable convocar que el Congreso convoque a una Asamblea Nacional Constituyente. Es el único caso. El único caso en los 281 artículos de la Constitución que te menciona la integración de una Asamblea Nacional Constituyente. ¿Ya? ¿Cuándo se van a tocar? Los derechos humanos individuales. Constitución del 3 al 46. Pero te vas al 280 para cualquier otra reforma. Ahí, por supuesto que el Congreso la puede hacer, con excepción de las normas petrificadas del 281. Estos no son reformables. El 165, inciso H, el 186, 187, el 140, el 140. Esos no son normas petrificadas. Entonces, para cualquier otra reforma, el Congreso la aprueba. Correcto. Pero no entrarán en vigencia hasta que sean ratificados por la consulta popular, de acuerdo al artículo 173. ¿Te aclara eso? Muchísimo, muchas gracias. Vaya, pues. Carlos Francisco. Licenciado, muy buenas tardes. Buenas tardes. Mi pregunta es, licenciado, usted acaba de mencionar 5 leyes de orden de rango. Sí, solo mi pregunta concreta es, licenciado, ¿esas 5 leyes están en el mismo nivel jerárquico o la Constitución siempre está arriba de ellas? Tienen la misma jerarquía por la simple y sencilla razón que fueron creadas por el mismo órgano colegiado que se denomina Asamblea Nacional Constituyente. Tienen la misma jerarquía. Muchas gracias, licenciado. Gracias. Para servirte. Muy bien. ¿Alguna otra duda? De verdad ya me hacían falta. De verdad me emociono. Bueno, entonces, por favor, alguna información general, bajen su programa. Y el primer punto de nuestro programa, si ustedes se dan cuenta, son solo 9 puntos, pero el primero, segundo y tercero, eso se van a ir rápido, porque quienes fueron mis estudiantes ya saben esa temática, porque ya los explicamos. Eso no significa que no la vuelva a explicar, pero será con mayor celeridad. Quienes no fueron mis estudiantes, a ellos tendré, si es que no se los explicaron, que ir un poquito con mayor tino, porque habla derecho procesal, tema A, defensa de la Constitución. Punto 2, instrumentos políticos, económicos, hacendarios, sociales. Punto 3, garantías. O sea, eso ya lo vimos nosotros, pero tendremos por quienes no fueron mis estudiantes, que tal vez no vieron ese tema, tendremos que recordarlo. Algo muy importante que deben de tomar en cuenta. Aquí tengo la calendarización. Yo soy ordenado en ese sentido. Oigan bien, por favor. Tenemos 8 clases antes de los primeros parciales. Hoy, 18 de julio, 20, 25, 27, 1, 3, 8 y 10. 8 clases. Ahí están en naranja. 8 clases y luego lo amarillo, primeros parciales. Entramos a primeros parciales del 16 al 26 de agosto. Luego, lo celeste, hay 9 periodos de clase. A partir del 29 de agosto, 31 de agosto,
septiembre 5, 7, 12, 19, 21, 26 y 28. Todo el mes de septiembre vamos a tener ocupados, con excepción del 14 y el 15, que ahí hay, por eso tiene una X. Hay 9 periodos de clase efectivos y entramos a segundos parciales del 3 al 14 de octubre. Y después tenemos octubre clases 17, 19, 24, 26, 31 y 2. Es decir, 6 clases y se acabó el semestre. Ahora, bueno, y el texto paralelo. El texto paralelo se califica el día 2, lunes 2 de noviembre. Lunes 2 de noviembre califico el texto paralelo. Es decir, aproximadamente serán como 500 preguntas entre las 13 hojas de trabajo y las 4 comprobaciones de lectura. Por aparte, les enviaré, pero esto ya es una cuestión de un regalo para ustedes. Este libro, este texto, yo no pido libros para comenzar. Este texto que se llama El amparo, garantía contra la arbitrariedad, es del doctor Vladimir Aguilar Guerra. Este doctor fue mi estudiante. Me lo mandó a obsequiar. No es para presumir, por supuesto, pero dice: para mi maestro y amigo Lic César Solares, paradigma de jurista y ser humano con alta estima, Vladimir. Y me hizo el favor de trasladarme las 105 diapositivas que sintetizan el libro, y eso se los voy a mandar. Ahí al Classroom, a sus documentos, ahí les mandaré esas diapositivas, porque este curso es hermoso, es bello. Y ustedes, si hacen su texto paralelo como debe de ser, señores, unen su texto paralelo de Derecho Constitucional y unen su texto paralelo de Derecho Procesal, ahí está la mitad del examen técnico profesional del área pública. No es porque yo lo diga. Ahí está la mitad. Ya solo el otro 50% es manejo de leyes, entre manejo de leyes y lenguaje jurídico. Ahí está todo. Más de 1000 preguntas de leyes cajoneras, de artículos cajoneros que les van a servir para su vida profesional. Ustedes al final del semestre van a salir sabiendo más de amparo, óigase bien, más de amparo que un abogado recién graduado, estando en el 4º semestre. Pero va a depender de cada uno de ustedes. Yo hago mi esfuerzo, yo pongo mi cuota, trato de no faltar, trato de ser puntual, trato de ser lo más claro posible, y si no me estoy dando a entender, por favor, jálenme las orejitas, Milik, perdone, puede repetir, o puede ampliar, o puede ejemplificar, etcétera, etcétera, que para eso estoy acá, para servirles, para que ustedes no se queden con dudas. No lo sé todo, no. El 2 de agosto, si Dios me da licencia, inicio 42 años de docencia universitaria en mi querida facultad. 42 años de estar impartiendo Derecho Constitucional, di teoría del proceso 23 años, no, teoría del Estado. Y desde que entró el pensum nuevo con procesal constitucional, estoy con procesal. Entonces, algo sé, algo se me ha quedado y algo puedo trasladarles a ustedes. ¿Estamos? ¿Vamos bien? ¿Nos vamos entendiendo? Sí, licenciado. Sí, licenciado. Bueno, hechas las consideraciones del caso, entonces arrancamos ya. Por favor, la súplica. Disculpe. ¿Cómo no? Dime. Me dijo que el día 2 de noviembre califica los textos paralelos, Exacto. ¿verdad? Así es, Eddie. Así es, Eddie. Sería día miércoles. No, lunes. 2 cae miércoles, licenciado. Sí, licenciado. Miércoles. Miércoles 2 de Es noviembre. miércoles. ¿De noviembre? Ah, bueno.
Gracias por corregirme. Sí, Es miércoles. ¿Estás viendo el año 2022? así es, Lick, miércoles 2 de Sí, noviembre. Lick. Vaya. Te agradezco mucho. El pendejo fui yo. Ahorita lo estoy corrigiendo de una vez, porque si no, después se olvida y lo hago al ratito y ya no se hace. Entonces, es miércoles. Miércoles, muchas gracias por la aclaración. Miércoles 2, estamos calificando, ahí ya está corregido, ¿eh? Ya está corregido, miércoles 2. Ya estamos entonces con la fecha de calificación del texto. Bienvenidos entonces. Vamos entonces a dar un poquito de clases. Había que hablar de estas generalidades, porque ya los que me conocen, pues no hay problema, pero por respeto a quienes no me conocen, debo de tener la delicadeza de darles los insumos, las aclaraciones y la forma en que vamos a trabajar. Bien. Aquí mismo la clase se desarrolla con esto, con sus cuestionarios. Ahí voy desarrollándolos ya. Entonces, si usted dice, ¿en qué considerando? Bueno, esta es la hoja de trabajo, ¿no? Ahí estoy. Aquí está. Dice documento. Dejando antecedentes que podrían llevarse a Grecia y Roma, la idea de la defensa constitucional se inicia en puntos suspensivos. Esa es la primera pregunta. Y aquí está la comprobación de lectura. Y dice, dejando antecedentes que podrían llevarse a Grecia y Roma, la idea de la defensa constitucional se inicia en el periodo del constitucionalismo liberal, cuyo centro puede fijarse provisionalmente en la Revolución Francesa. Bueno, ahí arrancamos. Anteriormente a la Revolución Francesa, lo que existían en el mundo eran gobiernos de carácter monárquico, la monarquía, en donde, por supuesto, la monarquía ya estaba en plena decadencia, porque desde los siglos XIII, XIV, XV, XVI, XVII, ya habían perdido el norte, tal y como lo están perdiendo las potencias en estos momentos, como Estados Unidos, que es el país, entre comillas, poderoso de América, pero que ha venido en una caída estrepitosa al extremo que el presidente de los Estados Unidos tuvo necesidad esta semana de ir a visitar a los jeques de Arabia. Tuvo que irles a besar el trasero porque se pusieron los moños y no les están enviando los árabes petróleo. Sencillo. Y Estados Unidos tiene sus reservas, pero no se las quiere gastar. Pero Venezuela no le permite traer petróleo cercano. Eso le saldría mucho más barato. Entonces, como ha estado soltando dólares y dólares para mantener a todas las familias y la inflación se ha disparado, pero enorme. Y la única manera es bajar los precios del petróleo. Pero como allá está un señor de apellido Putin que está haciendo lo que le está dando la gana y nadie le dice nada, ni la comunidad europea, ni los Estados Unidos, ni la China, ni la OTAN, nadie. Y haciendo y él tiene el sartén por la manga porque es el principal proveedor del petróleo para Europa. Entonces, Europa sí, chitón. Estados Unidos dándole bajo de agua armamentos, miles de armamentos a Ucrania para que se sostenga, pero ya no pueden. Entonces tienen que ir a negociar con los árabes
que por favor, que tengan la bondad, la misericordia, que Estados Unidos es un país bondadoso y ha respetado los derechos humanos y que necesitan petróleo ahora. Qué triste. Y la China no ha dicho nada. Así es, Freddy, así es. Y esa recesión va a ser trasladada para acá. Así de fácil. ¿Y qué va a pasar? Que los intereses bancarios se van a disparar. Alguien de los 189, qué alegría que haya 189 conectados. Alguien de los 189 que está conectado, más de alguien tiene un conocido o un familiar que se dedica a traer vehículos usados de los Estados Unidos. O propiamente están haciendo eso. Y se dan cuenta de que se ha triplicado el valor del flete. Solo con eso les digo, si antes costaba traer $600 embarcar un vehículo para Santo Tomás, ahora está costando $1,500. ¿Alguien levantó la mano para corregirme o para aclararme? ¿Puedes hablar, por favor? Sí, licenciado, buenas tardes. De hecho, mi papá se dedica a eso. Él trae los vehículos por tierra. De hecho, estoy ahorita de vacaciones en Estados Unidos y es increíble. Los precios están súper inflados. La gasolina está abruptamente cara. Entonces, obviamente, el tema de que la gasolina esté alta reside en todos los demás aspectos y más en el tema de los fletes. Totalmente. Esa recesión ya se está sintiendo, ya la estamos sintiendo. Y ojo con los intereses bancarios que se van a disparar. Rocío, Marisol. Rocío, Marisol, ¿puedes participar? ¿O se te fue el dedazo? Ese es el problema. Y nadie dice nada. Porque aquí solo están interesados en trabajar en el bien común, ¿ya? No sirve tu micrófono. Ay, que lo siento, Rocío, Marisol, ¿ya? Pero quería decir que el flete se triplicó. Bueno, solo el flete. Pero como dice Magdalene, todo, eso tiene. Inclusive, solo voy a reportar con mi director, discúlpame. Marito, buenas tardes, fíjate que estoy en clase. Nada más, sí, mi mensaje, te mandé de WhatsApp, ¿verdad? Sí, mañana hay reunión. Solo eso quería confirmar, porque no tuve respuesta tuya. Sí, disculpa. Sí, Marito, estoy al tanto, ¿oíste? Bien. Mañana tenemos sesión de directores. Bueno, entonces, a eso fue Biden, a tratar de ver cómo baja ese proceso inflacionario que se está disparando y que nadie hace nada por pararlo, pues, ¿ya? Entonces, si nosotros ubicamos la nueva tendencia a partir de la Revolución Francesa, del constitucionalismo, que no es ni más ni menos que ese movimiento jurídico, ideológico y político que se da en todo el mundo cuando surge por vez primera una constitución. Y la primera constitución, formalmente hablando, es la de la República Francesa. Con la Revolución Francesa nace una nueva forma de gobierno que es la República. Pero para que exista la República, necesariamente tiene que haber un documento que norme las relaciones o interrelaciones que se dan entre los gobernantes y los gobernados. Y ese pacto que se suscribe entre todos a través de los representantes de la población, que son los diputados a la constituyente, pues se supone que esta norma de normas o la ley fundamental o la constitución política de un país, pues va a otorgarnos derechos de carácter constitucional
y también obligaciones de carácter constitucional. No solo como pobladores de un país, como ciudadanos de un país, sino también a las autoridades. También tienen derechos y obligaciones. Pero ¿qué hacen nuestros gobernantes? Para ellos la Constitución y la carabina de Ambrosio es lo mismo. A ellos les da risa la norma constitucional y se las pasan por el arco del triunfo. Entonces, si fijamos provisionalmente el constitucionalismo en la Revolución Liberal de 1789, por supuesto, años antes, 50 años antes, los ideólogos de ese entonces venían ya tramando y proponiendo esa nueva forma de gobernar a través de una constitución en donde contemplaran la existencia de una república, una constitución, una separación de poderes y, por supuesto, un concepto que todavía lo seguimos enarbolando, la soberanía. Y eso se vino trabajando y se está trabajando todavía. Y se habla del, por eso en nuestra Constitución en el 140 es claro en cuanto a que nuestro sistema de gobierno es republicano, democrático y representativo. Ahí lo dice en el último párrafo del artículo 140. Estamos constituidos en una república. Todos, entre comillas, están representados todos los sectores de la población, ¿verdad? Pero si me voy al 144, el 143, perdón, si me voy al 143, habla del idioma oficial. El idioma oficial de Guatemala es el español. Las lenguas vernáculas, ni siquiera les llama idioma. Ni siquiera les llama idioma, sino las lenguas vernáculas forman parte del patrimonio cultural de la nación. Cuando son 23 idiomas más que cumplen con los requerimientos del idioma español para que sean como tales. ¿Ya? Xinca, Cachiquel, Garuf, Garífuna, Man, Pocomán, Quiché, etcétera, etcétera. No, lenguas vernáculas. ¿Qué quiere decir? Es que quiere decir que entonces la Constitución está respondiendo a intereses de gente española, ¿verdad? De gente poderosa. Y sin embargo, es tan contradictoria nuestra Constitución que en el artículo 4 dice: en Guatemala todos los seres humanos son libres e iguales en dignidad y derechos. ¿Será cierto eso? Formalmente, sí. Formalmente, sí, porque lo dice la Constitución. Pero realmente, no. ¿Por qué? Porque nuestra Constitución responde a intereses de clase económicamente dominante. Punto. Eso ya saben ustedes eso. Pregunta 3 de su comprobación de lectura, y ahí nos vamos a quedar. ¿Cuáles son los antecedentes más próximos relacionados con la defensa de la Constitución? Siempre que se va a crear una Constitución, trae implícita dentro de su articulado los mecanismos para protegerse a sí mismo. ¿De qué? De las constantes violaciones de que son objeto por parte de ¿quiénes? Principalmente de los gobernantes. Principalmente. Pero eso no quiere decir que los pobladores, cuando queman las llantas en la calle y no dejan circular, atentan contra mi derecho de locomoción. Entonces, cualquiera violenta la norma constitucional. Cualquiera. No solo las autoridades y los gobernantes, también la población lo ha violentado. Cuando pintarrajean edificios que son patrimonio
cultural de la nación o cuando está atentando contra la propiedad privada. Esa no es la forma. Entonces, ya nos salimos del huacal. Entonces, cuando se crea una constitución, vienen implícitos los mecanismos para protegerla, para defenderla. Ay, este marfileño, yo no sé cómo se me cuela esa publicidad. Bueno, la cuestión es la siguiente. Los antecedentes más próximos son el habeas corpus inglés, el juicio de amparo mexicano y la creación de la Corte de Justicia Constitucional en Austria en el año de 1920 a propuesta de Hans Kelsen. Licenciado, buena tarde. ¿Podría repetir la última, si es tan amable? Repito, yo sabía que los antecedentes más próximos relacionados con la defensa de la Constitución son la figura inglesa del habeas corpus. Allá por el año 1250, el rey Juan Sin Tierra, que así era denominado, se dio cuenta del maltrato de que eran objeto los vencidos en los constantes enfrentamientos que por extender su poder de territorio y de monumentos y de riquezas y de minerales y de gente, los vencidos eran maltratados, humillados, quemados, azotados. Él se dio cuenta de esas injusticias y con su equipo de trabajo crea la figura del habeas corpus, enseñar el cuerpo. Y eso fue en forma oral. Y esa oralidad, acuérdense que eso fue en el derecho anglosajón en Inglaterra. Y ahí la fuente formal por excelencia es la costumbre. Y la costumbre son aquellos actos reiterativos que se dan dentro del seno de la sociedad y que se consideran por esta jurídicamente obligatorios. Actos reiterativos que se dan dentro del seno de la sociedad y que se consideran por esta como jurídicamente obligatorios. Por ejemplo, ¿cuál es costumbre de nuestros políticos acá en Guatemala? Cuando hablo de políticos en general, ¿cuál es la costumbre de ellos? Llegar al poder para enriquecerse. Acomode lugar. Se sienten dioses, están en el poder y son dioses. Ayer o antier, no sé qué, hubo una, ¿cómo se llama eso? Se me fue. Una campaña. Sí, pero se me fue el nombre. Dímelo. Campaña anticipada. Una campaña anticipada, presentación de candidatos a diputados, alcaldes, no sé qué, en cierto lugar, socados, besándose, y todavía no se ha convocado a elecciones. ¿Qué pasa con el Tribunal Supremo Electoral? Y eran del partido oficial. Ahí hay que sancionarlos y hay que cancelarlos. Si todavía no hay, que yo sepa, un meeting, ¿verdad? Sí, gracias, muchas gracias, se me fue. Gracias. Entonces, ese meeting todavía no han convocado. ¿Y cómo es que ya están haciendo proselitismo? ¿Cómo es eso? No se vale. Sí, Joaquín. Licenciado, disculpe, yo solo tengo entendido que supuestamente mientras los partidos políticos en este tiempo, cuando todavía no es tiempo de campaña, si usan la palabra afíliate para no dar un tema así como de que vota o apoya a, entonces no es técnicamente tiempo de campaña para estos partidos políticos, sino son este tipo de cosas. Puede ser que tal vez es por eso que se les esté dando esta libertad a los partidos políticos hoy en día de poder hacer estas actividades antes de tiempos electorales, y eso es lo que nos perjudica mucho, porque entonces hay muchos partidos que, como usted justamente dice, empiezan desde muy temprano y empiezan a hacer todo este tipo de actividades, ¿verdad? Terrible porque recuérdense que nosotros vivimos en una ignorancia absoluta.
Somos pocos los que sabemos leer y escribir y muy pocos los que estamos asistiendo a la universidad. La mayor parte de la gente no tiene esa oportunidad. Les ponen mariachis y les ponen cerveza gratis y todo. Señores, siempre nos compran con eso, ¿verdad? Y nos siguen comprando. Es terrible. Pero yo creo que el Tribunal Electoral, los magistrados del tribunal, se deben de pronunciar al respecto. ¿Ya? Y deben de ceñirse a lo que dice la ley electoral y de partidos políticos y los reglamentos para ver si es permitido y es válido ese tipo de manifestaciones públicas. Y principalmente en estado de ebriedad, en manifiesto estado de ebriedad y bueno, haciendo... Hay niños y niñas que acuden ahí, pues, ¿ya? Entonces, es terrible, es terrible. Vean, uno no quiere hablar, pero se da cuenta que cada vez los aparatos ideológicos del Estado, los medios de comunicación, son un bombardeo el que nos dan. Por eso es que cuando nos ponemos a ver la televisión, nos convertimos en unos verdaderos idiotas porque no pensamos, estamos ahí y penetrándonos. Por eso los niños, desde que comienzan a balbucear y les preguntan, ¿qué quieres comer? McDonald's, o Campero, o pizza. Porque ahí está la televisión bombardeándoles. Y ahora con los celulares, con esos benditos celulares que vinieron a hacernos pedazos, ¿qué les dan a los niños? Niños, por tal de que no molesten, ahí les ponen sus cosas en el celular 8 horas al día. Terrible. ¿Qué va a pasar con la vista de esos niños? ¿Qué va a pasar? Sí, Freddy. Creo que sí, es campaña anticipada porque se está promoviendo la imagen de un candidato. Y ahorita me metí ahorita a internet a ver una resolución que hizo el tribunal en contra de Neto Brand, que le dijeron de que tenía que borrar su podcast que está haciendo porque está promoviendo su imagen. Entonces, lo que pasó con Miguel Martínez también se está promoviendo la imagen. Lo que busca la campaña de afiliación es promover al partido, o sea, este es nuestro partido, estas son nuestras ideas, etcétera, pero hay candidatos como una candidata que está haciendo, no sé, Facebook Lives y está promoviendo su imagen ella, y también hay varios candidatos que están haciendo cosas pero promoviendo su imagen, o sea, la de ellos, promoviendo sus ideas de ellos. Entonces ahí es donde viene la campaña anticipada. Como repito, la afiliación es el partido, somos este partido y estas son nuestras ideas, esos son nuestros valores, esta es nuestra ideología, pero ya exaltar a una persona en específico, ya eso es campaña anticipada. Hay un mensaje subliminal ahí, pero bueno, quedémonos ahí. ¿Hay alguna duda? ¿Hay alguna pregunta? Licenciado, una pregunta. ¿Nos podría? Sí, ¿cómo había dicho que era la costumbre? Perdón. ¿La qué? La costumbre, que había dado una definición. Son actos reiterativos que se dan dentro del seno de la sociedad y que se consideran por esta jurídicamente obligatorios. Actos reiterativos que se dan dentro del seno de la sociedad y que se consideran por esta jurídicamente obligatorios. Si tú te vas a la ley del organismo judicial, el artículo 3 de la LOJ dice: primacía de la ley. Contra la observancia de la ley no puede alegarse ignorancia, desuso, costumbre o práctica en contrario. Y si te vas, habla siempre de la ley, cuáles son las fuentes del derecho. El artículo 2 de la LOJ siempre: la ley es la fuente del ordenamiento jurídico. La jurisprudencia lo complementará. La costumbre regirá solo en defecto de ley aplicable o por delegación de la ley, mientras que no sea contraria a la moral o al orden público y que resulte probada. Regularmente, muy en el interior, y no muy en el interior, ahí por Bárcenas, en San Juan Zacatepeques, San Pedro Zacatepeques, ahí el Consejo de Ancianos, por decir algo,
son los que deciden los castigos que van a recibir los agresores o los que han violentado la propiedad privada o han abusado, etcétera. Ellos imponen los castigos. Y ahí no se mete la policía, no se mete el Ministerio Público, no se meten autoridades. Son ellos los que resuelven sus problemas. Esa es un derecho natural, ¿ya? Que por costumbre de antaño se viene aplicando ese tipo de justicia o ese tipo de jurisdicción. ¿Ya? Gracias, licenciado. Para servirte. Bueno, jóvenes, me dio mucho gusto platicar con ustedes. Por favor, 3 cosas. La primera, en el transcurso, los que no la tengan, en el transcurso de la semana, compren su ley. 2, bajen el documento de la defensa y su cuestionario, y bajen su otro documento de la primera hoja de trabajo que tiene que ver, ahí mismo lo dice, cada hoja de trabajo dice los artículos que va a tener, que se van a fijar, dice capítulo único, normas fundamentales y disposiciones generales, artículos del 1 al 7, o sea que de estos 7 artículos, en esta primera hoja de trabajo yo saqué 30 preguntas de estos 7 artículos. Y así, en cada hoja, en cada capítulo, en cada título, voy sacando, y ahí dice el articulado, y ustedes no tienen pierde, porque aquí está la ley, me voy al artículo, aquí está. Aquí comienza el artículo 1. Aquí comienza el artículo 1 y aquí termina el artículo 7. Aquí termina. De aquí, de estos 7 artículos, le saqué 30 preguntas. Está bien expulgadita, porque ahí están las citas de páginas, etcétera, etcétera. Un abrazo a la distancia. Nos vemos el miércoles, si Dios nos lo permite. Gracias, licenciado.